Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la historia que voy a contarles. Espero que me sigan hasta el final porque no es fácil hablar de todo esto. Pero aquí estamos y ya no puedo quedarme callada. No después de todo lo que pasó. Mi nombre es Antonia Morales. Tengo 71 años. Nací y crecí en Puebla. No tengo mucho que presumir, solo una vida de trabajos, sacrificios y un montón de decisiones que ahora me cuestan más de lo que me gustaría admitir. La historia que les voy a contar hoy empezó con una de esas decisiones que no se ven cuando las tomas, pero cuando las miras desde lejos, te das cuenta que todo cambió desde allí. Duermo atrás. No me mudé, sí me empujaron. Al principio pensé que solo era un cambio temporal, pero no lo fue. La habitación huele a humedad vieja, a cloro barato de ese que usan para limpiar la casa, pero que nunca quite el olor a cierre a olvido. Escucho voces en la sala. Una voz que no reconozco aunque ya debería. La voz de un hombre. Él pregunta con tono curioso por qué estoy durmiendo ahí, en esa habitación. ¿Por qué? Se pregunta como si no fuera algo obvio. Y mi hija Lucía responde sin levantar la vista. Lo dice claro y sin titubear. Esta casa es mía. Las viejas se callan. Esas palabras me golpean de una forma que no puedo ni explicar. La frase suena tan natural en su boca como si fuera algo que siempre dijo como si fuera lo correcto. Yo me quedo quieta con el trapo mojado en la mano. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. El sonido de la casa, las voces, el olor a cloro. Todo se mezcla en un solo punto. Pienso, ok, esto ya no es solo entre nosotras. Me quedo ahí paralizada preguntándome cómo llegué a este punto. No tenía respuesta. Pero ahí estaba con mis manos mojadas como una tonta, oyendo la condena de mi hija. Este cuarto del fondo siempre fue mi refugio. Pero hoy ya no lo es. Hoy es solo un recordatorio. Un recordatorio de cómo me empujaron fuera de cómo decidí quedarme callada cuando pude haber hablado. Y me pregunto, ¿alguna vez te quedaste callada porque hablar parecía peor? Porque eso fue lo que hice. Me quedé callada. Dejé que todo esto pasara como si no tuviera voz en mi propia casa. Y aquí estoy en este cuarto que se supone que es mío, pero que ya no siento como tal. No sé si lo es. O si alguna vez lo fue. No quiero pensar más en ello, pero no puedo evitarlo. No sé cómo todo cambió tan rápido ni por qué permití que sucediera. Pero lo hice. Y ahora estoy atrapada aquí en este cuarto del fondo con el sonido de las voces fuera. Como si ya no perteneciera ni a la casa ni a la familia. Así con mi hija y su marido en la sala riendo y charlando, mientras yo me quedo en la penumbra en la parte trasera, esperando que algo cambie. Pero, ¿qué espero realmente? Quizás ya no hay vuelta atrás. Quizás ya todo está decidido. Lo único que sé es que en este cuarto, mientras el olor del cloro me envuelve, no hay mucho espacio para soñar con cambios. Solo hay espacio para pensar en lo que dejé de hacer. Para preguntarme cuándo perdí la batalla. Y mientras espero, solo me queda una pregunta. ¿A quién le toca hablar ahora? La casa la compré yo. No de golpe, claro. La fui pagando a pedazos. No fue fácil, pero me daba tiempo. Cada turno de costura, cada jornada doble. El café siempre frío, las manos siempre cansadas. Pero lo hacía porque sabía que valía la pena. Yo quería algo mío. Algo que fuera solo mío. Mi marido murió cuando Lucía tenía 10 años. Fue muy temprano, demasiado, para todo lo que quedaba por hacer. Yo no me quedé llorando ni meses ni años. Simplemente seguí. No porque fuera fuerte, sino porque no sabía qué hacer otra cosa. Cada mes pagaba una parte, cada semana hacía un sacrificio más, hasta que al final la casa estuvo completa. Cada pared tiene su historia, su precio. El techo donde me sentaba a coser hasta la madrugada. El piso que barría mientras me preguntaba si alguna vez me caería de cansancio.
Cada rincón guardaba algo de mí, algo que había dejado, algo que había perdido. Por eso duele tanto. No es solo una casa. Soy yo ahí. Mi esfuerzo, mi sudor, mi sacrificio. Cada ladrillo que puse, cada azulejo que elegí. Esa casa era mi cuerpo, mi vida, mi ser. Todo lo que tenía y todo lo que estaba construyendo. Pero ahora, con un simple cambio de llaves, ya no siento que sea mía. Me empujaron hasta el fondo como si fuera una extraña que ya no tenía nada que hacer ahí. Lucía no lo ve. No lo entiende. Para ella la casa es solo un lugar, algo para llenar, algo para remodelar. Pero para mí cada rincón me recuerda quién fui y lo que hice para llegar hasta aquí. Ahora todo eso se está desmoronando. No puedo evitar sentir que me están quitando más que solo una casa. Una tarde, después de otro grito de Lucía sobre lo que estaba mal en el salón, Óscar, su marido, se metió en la conversación. Se quedó en la sala mirando todo con desdén. Su sonrisa era falsa, y su tono aún más. «Esta casa ya no es tuya, mamá», me dijo sin mirarme a los ojos. Y Lucía, que siempre se mantuvo callada en momentos como ese, empezó a reír con él. La risa de ella era tan fría que me dio un escalofrío. «No es por ti, mamá, es por nosotros. Es por el futuro, Lucía», dijo como si esa frase lo explicara todo. Yo me quedé mirando el suelo. No podía mirar más allá de la puerta de la pared blanca que acababa de pintar. Mi mente intentó retener algo de lo que había sido mío, pero ya no lo sentía. Todo lo que había hecho se desvanecía. ¿Qué quedaba? Nada. Solo lo que me empujaron a perder. «¿Por qué no duermes atrás, mamá? Aquí ya no hay espacio para ti». Lucía siguió esta vez, sin ni siquiera mirarme. Hablaba como si estuviera diciendo lo más normal del mundo. Pero para mí fue como si me arrastraran fuera de casa. Como si me patearan hacia el lugar donde ya no hay luz, donde ya no hay importancia. Lo peor no era la frase. Lo peor era que yo ya no respondí. Que me quedé callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no creía que mis palabras pudieran cambiar nada. No podía cambiar el hecho de que ya no estaba en el centro de esta casa. Ya no era la dueña, ni de la casa ni de mi vida. Así que sí, la casa era mía. Lo era antes, cuando todavía podía decir que cada cosa aquí la había hecho yo. Ahora ya no. Ahora cada rincón me recuerda que ya no soy nada más que una figura que está de paso en un lugar que ya no reconozco. Rompo la pared. «Tú también tienes algo que te costó tanto que ahora duele perderlo». Dijo que era temporal. Yo le creí, claro. ¿Qué más podía hacer? Cuando Lucía llegó con su cara de cansancio y las maletas llenas de promesas vacías, me convenció de que solo sería por unos meses. «Mamá, necesito un poco de tiempo», me dijo. Y yo tontamente creí que todo volvería a tal normalidad, que su presencia no cambiaría nada. Error número 1. El primer día todo parecía bien. Cocinaba conmigo, me preguntaba qué quería hacer para la cena. Casi parecía la hija que conocí, la que hacía los deberes en la mesa de la cocina mientras yo preparaba el almuerzo. Pero algo se empezó a romper poco a poco. Al principio solo era que se metía más en la cocina, me decía que descansara. «Tú has trabajado toda tu vida, mamá. Déjame a mí». Yo lo tomé como un gesto de cariño, como una forma de agradecerme. Pero luego un día ya no cocinaba conmigo. Estaba sola en la cocina moviendo las ollas sin que yo dijera nada. No me pidió consejo. No me preguntó si quería ayudar. Simplemente hacía todo a su manera. Al principio lo ignoré. No me quería meter. Pensé, es su casa, también puede hacer lo que quiera. Pero poco a poco me fui sintiendo más y más alejada. Ya no me llamaba para hablar, para sentarnos juntas a comer, para platicar de cualquier cosa. Me decía, «No te preocupes, mamá. Estoy ocupada». Una noche me senté en el sofá esperando a que Lucía terminara en la cocina. Miré el reloj y vi que ya era tarde. La comida estaba lista, pero ella no venía.
Fui a la cocina a buscarla. La encontré allí sola comiendo frente al fuego. Ni siquiera me miró cuando entré. «Ya comí, mamá», dijo, y siguió mirando la sartén. Fue ahí cuando lo supe. Algo había cambiado. Algo dentro de mí se rompió. El lugar que había sido mío, que había sido siempre el centro de la familia, ahora estaba ocupada por ella. No me necesitaba. No necesitaba mi compañía. No necesitaba mi ayuda. A veces me quedaba ahí en el rincón de la sala mirando cómo se desenvolvía todo. Me veía de lejos como si fuera una extraña en la propia casa. Empezaba ya a faltar a las cenas, a irse temprano, a salir con Óscar sin avisarme. «Voy a dar una vuelta, mamá. No me esperes». Yo lo hacía. La dejaba ir y quedaba sola. En esos momentos me preguntaba, ¿dónde estaba la niña que siempre necesitaba algo de mí? La niña que solía abrazarme después de un mal día. La que se sentaba conmigo a ver televisión. ¿Qué pasó con esa hija? ¿Por qué ahora me miraba como si yo fuera solo un estorbo? Recuerdo una vez que me dijo, «¿Sabes, mamá? Ya no eres tan necesaria como antes». Y esas palabras me calaron hondo. Ya no necesitaba mi ayuda. Ya no necesitaba que le dijera nada. Ya no tenía espacio en su vida ni en su casa. Ya no importaba. Y lo peor era que ni siquiera me lo decía directamente, sino que lo sentía en cada gesto, en cada mirada que me daba, cuando pensaba que yo no la estaba mirando. No supe cuándo todo cambió. Pero ya no estaba yo en el centro de su mundo, ni en el de esta casa. Todo pasó tan lentamente que no me di cuenta hasta que ya no quedaba nada. La casa, antes un refugio, ahora era solo un sitio en el que yo pasaba el tiempo esperando a que alguien me necesitara. Rompo la pared. ¿Ayudar a su hijo tiene límite? ¿O uno se inventa que no? Óscar entró a mi casa como si ya viviera ahí. Así, sin pedir permiso. El primer día dejó la chamarra en el respaldo de la silla y dijo, «Ahorita regreso». Regresó al anochecer. Al tercer día ya dejaba los zapatos junto a la puerta. Yo miraba y pensaba que era parte de ayudar a Lucía, que era temporal, que no pasaba nada. «Mamá, Óscar se va a quedar un tiempo», me dijo Lucía una mañana sin mirarme. «Para acomodarnos». «Está bien», respondí. Lo dije rápido, como si decirlo lento fueras a cambiar algo. Óscar empezó a opinar de todo, del gas, de la luz, de la televisión. «Ese volumen gasta más», decía, «y la tele esa ya está vieja». «Aún sirve», le contesté una vez. «Sirve, pero ya no conviene», dijo y sonrió. Esa sonrisa era nueva. No la conocía. Tenía algo de burla, algo de mando. Yo me quedé callada. Pensé que discutir era exagerar. Pensé mal. Una tarde llegué del mercado y la puerta tardó en abrir. La llave entró rara. Hizo un sonido distinto. Metal contra metal seco como si rechazara. Volví a intentar. Abrió. «¿Cambiaste la cerradura?», pregunté sin levantar la voz. Óscar estaba en la sala sentado como dueño. «Sí», dijo. «Por seguridad». Lucía apareció detrás. «Es mejor así, mamá. Ya sabes cómo está la calle». «¿Y mi llave?», pregunté. Óscar me miró un segundo más de lo necesario. «Luego te damos una copia». Ese luego se quedó flotando. Pasaron días, semanas. Yo seguía usando la misma llave vieja, forzándola un poco, escuchando ese sonido que ya no reconocía. Cada vez que entraba el metal sonaba distinto. Y yo lo escuchaba como quien escucha una advertencia y decide no entenderla. «No te preocupes», me decía Lucía cuando preguntaba. «Es por tu bien, por mi bien». Esa frase empezó a repetirse demasiado. «No salgas tan tarde. No cargues bolsas. No te metas en lo que no. ¿Entiendes?». Un día volví temprano y la puerta no abrió. Giré la llave. Nada. Volví a intentar. Nada. Toqué. Desde adentro Óscar gritó. «¿Quién es?». «Soy yo», dije. «Antonia». Hubo silencio. Luego pasos. La puerta se abrió apenas. «Ah, usted», dijo.
Pensé que era otra persona. La llave no... Abre, dije. Se traba, respondió. Ya la revisamos. Lucía apareció detrás con el teléfono en la mano. Mamá, te lo dijimos. Es nueva. Hay que acostumbrarse. ¿Me darán copia? Pregunté otra vez. Lucía suspiró. Luego mamá. No. Hagas drama. Drama. Esa palabra me cerró la boca. Entré. Dejé las bolsas. Me fui directo al cuarto del fondo. Cerré la puerta. El seguro giró suave. Ese sí funcionaba. Esa noche escuché a Óscar hablar por teléfono. No bajó la voz. Sí, ya cambiamos todo, decía. Aquí mando yo. Lucía rió. Una risa corta. Cómplice. Al día siguiente encontré mis llaves en un cajón distinto. Ya no estaban donde siempre. ¿Las moviste? Pregunté. Para que no se pierdan. Dijo Óscar. Tú luego te confundes. Confundida. Otra palabra nueva. Me la colgó como etiqueta. Yo asentí. Error número 2. Pensé que discutir me iba a costar más. Pensé que callar era cuidar lo poco que me quedaba. Esa tarde, al cerrar la puerta, el metal volvió a sonar distinto. Más duro, más ajeno. Me quedé un segundo con la mano en la perilla. Pensé en decir algo. Pensé en preguntar de frente. Pensé en poner un límite. No, lo hice. Me fui al fondo. Cerré. Me senté en la cama que cruje. Respiré. Me repetí que era por seguridad, que era por ayudar, que era temporal. Me repetí mentiras pequeñas para aguantar una grande. Rompo la pared. ¿Tú habrías preguntado o también te habrías hecho la tonta? Los papeles empezaron a llegar sin avisar. Un día estaban sobre la mesa, al siguiente eran un montón. Siempre desordenados. Siempre con prisa. Nunca era buen momento para leerlos. Nunca había tiempo. Es del banco, decía Lucía sin sentarse. Nada raro. Es normal, agregaba Óscar. Trámite. La palabra trámite se volvió un pase libre. Trámite para aquí. Trámite para allá. Yo asentía. Me decían dónde firmar y yo firmaba. Así de simple. Así de estúpido. ¿Quieres que te lea? Preguntó Lucía una vez rápido, sin esperar respuesta. No. Hace falta, dije. Confío. No leo bien sin lentes. Eso lo saben. Los lentes casi siempre estaban guardados. O en el otro cuarto. O luego te los traigo. Y yo no insistía. Me decía que no. Quería molestar. Me decía que era mi hija. Que si no confiaba en ella. ¿En quién es para regularizar? Dijo Óscar otra tarde. Para que no haya problemas después. Después. Siempre después. Como si yo ya no estuviera aquí. Como si ya fuera un trámite también. Firma aquí, mamá, dijo Lucía empujando el papel con el dedo. Aquí y aquí. ¿Y esto qué es?, pregunté señalando una hoja más gruesa. Óscar ni levantó la vista. Lo mismo. Copia. ¿Copia de qué? Nunca lo supe. Firmé. Una mañana intenté leer. Me acerqué al papel. Entrecerré los ojos. Las letras bailaban. Espérame tantito, dije. Voy por mis lentes. No, hace falta, dijo Lucía. Ya lo revisamos. Es urgente, agregó Óscar. Hoy vence. Vence. Esa palabra me apuró. Firmé sin lentes. Firmé sin entender. Firmé porque me miraban como si yo estuviera atrasando algo importante. Firmé para que dejaran de suspirar. Después de eso, los papeles empezaron a desaparecer. Ya no los veía sobre la mesa. Ya no me pedían firmar tan seguido. Pensé que todo estaba en orden. Pensé mal. Un día pregunté por mi estado de cuenta. El del banco, dijo Óscar. Yo lo reviso. Quiero verlo, dije. Lucía se metió en medio. Mamá, ¿para qué te preocupas? Tú no entiendes bien esas cosas. Otra etiqueta. Otra vez. Yo bajé la mirada. Confía, me dijo. Todo está bien. Todo estaba tan bien que ya no tenía tarjeta. Se te puede perder, dijo Óscar. Yo la guardo. ¿Cuánto tengo?, pregunté. Lo suficiente, respondió sin números. ¿Lo suficiente para qué? ¿Para quién? No. Pregunté más.
Una tarde me atreví a decir algo distinto. Quiero una copia de lo que firmé. Lucía me miró como si hubiera dicho una grosería. Ahora dudas de nosotros. Óscar sonrió. Eso duele, señora Antonia. Señora Antonia. No, mamá. No, mamá, desde hacía rato. No... Dudo, dije. Solo quiero entender. Entender qué respondió Lucía. Si todo está a nuestro nombre ya. ¡A nuestro nombre! Esa frase me hizo ruido, pero no... La agarré a tiempo. Pensé que hablaba en general. Pensé que exageraba. Esa noche me acosté en el cuarto del fondo con la cabeza dando vueltas. Recordé cada firma. Cada es normal. Cada confía. Pensé en mi marido. En cómo él leía todo 2 veces. En cómo decía que la prisa siempre escondía algo. Pensé que yo ya no... estaba para esas cosas. Que era mejor dejar que los jóvenes se encargaran. Al día siguiente encontré un papel arrugado en el bote de basura. Lo reconocí por el color. Lo saqué. Estaba incompleto. Faltaban hojas. Pero vi mi firma. Mi letra temblada. Mi nombre completo. ¿Esto qué es?, pregunté con el papel en la mano. Óscar me lo quitó. Basura. No, es basura, dije. Lucía se acercó. Mamá, ya basta. Te estás confundiendo. Confundida otra vez. Esa palabra me la metieron en la boca hasta que casi me la creí. Me fui al cuarto del fondo con las manos vacías. Me senté en la cama. Pensé en todas las veces que firmé sin leer. En todas las veces que preferí confiar para evitar un problema. Pensé que había cometido muchos errores en la vida, pero este era grande. El peor. Porque una cosa es perder dinero. Otra es firmar sin saber que estás entregando algo que no... vuelve. Rompo la pared. Confianza o flojera. A veces se parecen demasiado. Era como si todo estuviera pasando, en cámara lenta. Pero cada cosa se sentía como un golpe en el pecho. El primer día vi las cajas. Estaban apiladas en el pasillo llenas de mis cosas, algunas aún abiertas. No me dijeron nada. Solo me miraron rápido y siguieron empacando. Lucía entró a mi cuarto con una sonrisa que no era la misma de antes. No te preocupes, mamá. Es solo mientras. Lo dijo sin mirarme como si ya lo hubiera repetido 1000 veces. Mientras... Esa palabra me persiguió toda la tarde como un eco, mientras movían mis cosas, sin siquiera preguntarme. Cada libro, cada plato, cada una de mis fotos, todo estaba siendo empacado como si no fuera mío. Como si ya no tuviera nada que decir sobre ellos. La cama en el cuarto del fondo estaba allí, pero era más pequeña, más estrecha. Crujía cuando me sentaba en ella. Ya no era mi cama ni mi cuarto. Me quedé mirándola como si fuera ajena, como si ya no me perteneciera. Al principio traté de quedarme en silencio como siempre, pero luego la puerta de mi cuarto ya no abría. No fue una cerradura rota ni nada tan dramático, no. Simplemente ya no funcionaba. Solo hacía un sonido, ese sonido metálico que hace cuando algo se atasca, como si me estuviera empujando afuera sin querer. Lo intenté varias veces. No entró. No pude entrar. Y cuando miré a Lucía, ella no dijo nada. Solo me dio un vistazo rápido y se fue. Esa noche me quedé despierta. No pude dormir. No porque el cuarto del fondo fuera incómodo, que lo era, sino porque mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Pensé en todos los años que pasaron, en todo lo que había hecho para que esa casa fuera mía, para que fuera mi refugio. Pensé en todas las veces que Lucía Getz había sonreído y me decía que todo estaba bien, que podía confiar en ella, que no me preocupara. Pensé en cómo había permitido que ella y Óscar tomaran el control y cómo me había quedado callada. Pensé en lo que me quedaba y ya no estaba segura de nada. El sonido del ventilador en el cuarto del fondo era lo único que me hacía sentir que no estaba sola. Pero sinceramente me sentía más sola que nunca. Estaba en mi propia casa, en el cuarto que ya no era mío, y no sabía a dónde ir. No sabía si volver al cuarto original o si ya era demasiado tarde para eso. No sabía si debería luchar por mi espacio, por mi vida,
o si debía simplemente aceptar lo que me estaban dando, porque lo que me daban ya no era un hogar, no era un refugio. Era una jaula, y yo ya no sabía si luchar o quedarme quieta. Mi mente siguió dando vueltas hasta que escuché la puerta de la entrada. Lucía y Óscar estaban ahí conversando en voz baja. No podía oír todo, pero sí sus risas. Me sentí tan distante, como si ya no fuera parte de esa conversación de esa familia. No dormí. No pude. Pasaron las horas y lo único que escuchaba eran los crujidos de la casa, los ruidos de un lugar que ya no sentía como mío. Mis propios recuerdos parecían desvanecerse poco a poco, como si la casa misma me estuviera echando. Rompo la pared. ¿Te has quedado en un lugar solo porque no sabías a dónde ir? Dejé de invitar gente. Me daba vergüenza que vieran cómo las cosas habían cambiado. Antes la casa siempre estaba llena de risas de amigos que se quedaban a tomar café o a platicar. Ahora la gente ya no venía. No porque no quisiera, sino porque lo que antes era acogedor se convirtió en un lugar donde yo misma no quería estar. Lucía y Óscar tomaban las decisiones, y yo me quedaba en silencio. Todo se volvía incómodo cuando alguien venía. Ya no podía mostrar mi casa como antes. No había más espacio para eso. A veces me sentaba frente a la ventana mirando el jardín. Pensaba que si pudiese dar un paso afuera, algo cambiaría, pero no lo hacía. No salía, no podía. Cuando preguntaba algo sobre el dinero, Lucía me decía: «No te preocupes, mamá. Yo te administro». Te administro. Esas palabras, como si ya no supiera cómo manejar nada. Como si no hubiera estado manejando mi vida, mis finanzas, mi casa, todo durante años. Pero ahora ellos se encargaban de todo. Se encargaban de mis ahorros, de mis cuentas, de mis decisiones. A veces me sentía como una niña otra vez, como si estuviera esperando que me dijeran qué hacer con mi propio dinero, con lo que me costó tanto conseguir. «Aquí está lo que te queda», me dijo Lucía una mañana dándome un par de billetes como si fuera una limosna. «¿Por qué tampoco?», pregunté. «Porque es todo lo que tienes, mamá», contestó sin mirar. Yo me quedé callada. No valía la pena discutir. Sabía que no me iban a dar más, porque ya no me pertenecía nada. Ni el dinero que había ganado, ni las decisiones, ni la casa. Ya nada era mío. Y las comidas. Todo era medido. Cuando Lucía cocinaba era como si ya no pudiera elegir lo que quería comer. Ella decidía por mí. «Te voy a preparar esto», mamá decía. «Es lo que más te conviene». Al principio intenté protestar. Le dije que me gustaban otras cosas. Pero eso ya no importaba. Al final comía lo que había porque ya no quería pelear. Ni siquiera cuando me daban las pastillas todo estaba contado. Unas para la presión, otras para el azúcar. Me las pasaban como si fuera un trámite, como si yo fuera solo una paciente y no una persona. «Mamá, toma las pastillas, ya sabes cómo va», me decía Óscar mientras me las ponía en la mano. «¿Cuántas son hoy?», preguntaba. «Las mismas de siempre. Ya sabes». Y me las dejaba sin explicaciones. Cuando mencionaron el asilo lo hicieron como si fuera algo normal, como si lo hubieran hablado 1000 veces. «Mamá, lo mejor para ti es que te vayamos buscando un lugar», no dijo Lucía mientras me traía el desayuno. «Un asilo», repetí sin entender del todo. «Sí, un lugar donde te cuiden bien», respondió como si estuviera diciendo que ir al parque. Lo mencionó así tan casual como si fuera una opción. Pero no era una opción para mí. El asilo no era una opción. Esa palabra me dio vueltas en la cabeza durante horas, como un martillo que no paraba de golpearme. Asilo. ¿De verdad pensaban que eso era lo mejor para mí? Lo mejor para mí era ser olvidada en algún lugar entre extraños. Eso me hizo encogerme más. Cada vez que alguien me decía algo así, sentía que algo dentro de mí se hundía. No sabía si era el miedo o la vergüenza. O tal vez era el dolor de ver cómo me trataban, cómo me veían como una carga. Como si ya no fuera capaz de decidir por mí misma, como si todo lo que había hecho
no significara nada. La casa ya no era mía. El dinero ya no era mío. La comida ya no era mía. Ni las decisiones. Ellos tomaban todo. Todo lo que había sido mío, todo lo que había ganado con tanto esfuerzo, ahora ya no era mío. Y yo me quedaba callada. Callada porque si hablaba, ¿qué ganaba? Solo más peleas, más reproches. Al final callarme me daba algo de paz. Una paz rota, pero paz. Rompo la pared. ¿En qué momento el miedo se vuelve costumbre? Volvemos a ese día, al día en que todo cambió. Al día en que ya no hubo vuelta atrás. Ya sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué tan mal podía llegar a ser. El portón rechina como siempre lo hacía, pero este sonido se me quedó grabado en la cabeza. Ese sonido, cada vez que lo escucho me recuerda lo que pasó después. Es como si cada crujido anunciara algo que estaba por romperse. Yo estaba en la cocina limpiando los platos cuando lo escuché. No era el ruido común, el de todos los días. No, era diferente. Este portón tenía un eco que nunca había tenido antes. Lucía salió corriendo y yo solo escuché sus pasos apresurados mientras pasaba por el pasillo. Pero en vez de verla entrar a la sala, vi a un hombre. Alto, bien parado. Miraba alrededor como si conociera bien la casa. No lo reconocí al principio. Su presencia era imponente, como si se adueñara de todo. ¿Quién es él?, pregunté sin dejar de limpiar, tratando de sonar casual, aunque mi corazón ya estaba acelerado. Lucía apareció justo detrás y sin mirarme dijo: «Este es don Eusebio, un amigo de papá». La forma en que dijo «un amigo de papá» sonó vacía, como si fuera la excusa perfecta para justificar lo que estaba pasando. Yo lo observaba desde la cocina y el hombre no dejaba de mirar la casa con una mirada fría, como si la estuviera evaluando. Don Eusebio no me dio tiempo de hacer más preguntas. Se acercó a la mesa. Me miró directamente, y antes de que pudiera decir algo, soltó la pregunta que me cortó la respiración. ¿Por qué duerme ella en el cuarto del fondo? La pregunta era tan directa, tan limpia, que me dejó sin palabras. Yo me quedé allí quieta con el trapo en la mano sin saber si debía contestar o quedarme callada. Lucía, que hasta ese momento había estado callada, dejó escapar una risa corta. No era una risa amable ni siquiera nerviosa. Era una risa cargada de desprecio. Se volvió hacia él y con una frialdad que no me esperaba, dijo: «Porque esta casa es mía. Las viejas se callan». Mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. Todo se volvió borroso y solo pude escuchar el latido de mi corazón. Las palabras de Lucía fueron como un golpe directo, como una bofetada que me desbordó. No podía creer que ella me hablara así, no frente a un extraño, no, de esa manera. Yo me quedé allí como una sombra sin decir nada, mientras don Eusebio miraba la escena en silencio. No me miraba con compasión, sino con una especie de desdén, como si lo que había escuchado no le sorprendiera, pero sí le disgustara. Lucía no pareció darse cuenta de lo que acababa de hacer. Siguió hablándole a don Eusebio, explicándole lo temporal, que era todo, cómo todo estaba en orden. Me sentí como una extraña en mi propia casa. Yo escuchaba todo, sí, todo, cada palabra. Cada frase, cada tono. Y en mi cabeza, el sonido del portón rechinando. No dejaba de sonar. Ese ruido, ese eco marcaba la diferencia entre lo que era mi vida y lo que se había convertido ahora. No supe qué hacer. No pude interrumpir. Solo me quedé ahí observando cómo mi hija le explicaba a un extraño que ya no tenía voz en su propia casa. Rompo la pared. ¿Tú qué habrías hecho al escuchar esa frase? Don Eusebio salió al pasillo después de hablar con Lucía. Yo me quedé ahí en la cocina sin moverme, sin saber si debía salir o seguir escondida. El sonido de sus pasos era firme, seguro, como si ya conociera la casa. No esperaba que viniera hacia mí, pero lo hizo. Se paró en el umbral de la cocina sin decir nada al principio, solo mirándome. Me quedé en silencio. No sabía si debía saludarlo o seguir callada.
Mi cuerpo estaba tenso esperando alguna otra humillación más de las que ya había recibido. Pero no fue así. Don Eusebio, con una voz que no era ni fuerte ni débil, solo tranquila, dijo Antonia Morales. Me dijo mi nombre completo como si lo estuviera diciendo por primera vez. Algo en esa simple frase me hizo detenerme. Nadie me había llamado así desde hacía años. Nadie. Siempre me decían mamá o señora, pero nunca mi nombre, nunca completo, nunca como algo que aún importaba. Sentí un nudo en la garganta, un golpe de nostalgia mezclado con algo más, algo que no entendía bien en ese momento. Fue como si alguien me hubiera sacado del rincón oscuro donde me había dejado mi propia hija. Don Eusebio me miraba ahora con una expresión que no entendí del todo, pero que me pareció respetuosa, como si realmente me viera, como si no me estuviera juzgando. «Usted es Antonia Morales», repitió sin apartar la mirada. No supe qué decir. Mi voz se me quedó atrapada entre la sorpresa y la rabia. Estaba tan acostumbrada a que me ignoraran, a que me trataran como una sombra, que no podía creer que alguien me viera así como una persona completa. No como la madre de Lucía o la señora vieja, sino como yo, Antonia Morales. Don Eusebio dio un paso hacia mí, pero no de una manera invasiva, solo cercana. Era extraño. Yo lo conocía, pero no lo conocía bien. Sabía que había sido amigo de mi marido. Venía a casa los domingos a tomar café. Hablaba de papeles, de negocios, de cosas que nunca me interesaron. Pero ahora con él, aquí con esta presencia que no había planeado algo dentro de mí, cambió. No todo, pero algo. Yo fui amigo de su esposo, dijo como si estuviera explicando algo obvio. Él hablaba mucho de usted. Siempre le decía que fuera más firme. Firme. Mi marido siempre había querido que fuera más firme. Lo recordé de repente, su voz, sus palabras. Me levantó el ánimo por un segundo, hasta que recordé que él ya no estaba, que se había ido y que me había dejado sola. Pero ahora don Eusebio me miraba, y parecía que me reconocía. No por lo que era ahora, sino por lo que había sido. «¿Cómo está?», me preguntó un poco más suave, mirando hacia la mesa de la cocina. Bien, respondí sin convicción, pero lo dije porque no quería decir lo contrario. No quería que pensara que estaba mal, que me había roto por completo. Él asintió como si todo tuviera sentido, como si lo que pasaba en esa casa no fuera algo tan complicado para él. Lucía apareció en la sala. Vi cómo nos miró a los dos, a don Eusebio y a mí, y sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros. Me sentí observada. No era necesario, pero me sentí como si fuera una intrusa, como si fuera un problema para ella. Don Eusebio miró a Lucía con esa misma calma. Le sonrió sin hacer ningún comentario. Algo en su mirada fue lo que me hizo sentir que tal vez aún había una oportunidad para recuperar algo que se me escapaba. Rompo la pared. ¿Recuerdas la última vez que alguien te habló con respeto? La conversación comenzó de manera tranquila, como cualquier otra que había tenido en esta casa. Lucía y Óscar estaban allí como siempre, ocupando el espacio de la sala con sus miradas fijas y sus sonrisas disimuladas. Yo me quedé quieta mirando los papeles sobre la mesa. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería preguntar demasiado. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Las palabras que salieron de la boca de don Eusebio fueron como un disparo que me dejó paralizada. «¿A nombre de quién está la casa?», preguntó sin rodeos. Miró a Lucía, luego a mí, esperando una respuesta clara. Lucía sonrió de esa forma que ya me estaba cansando. Esa sonrisa fría, como si todo estuviera bajo control, como si nada realmente importara. A mi nombre respondió sin dudar, su tono tan seguro, tan firme. Eso fue todo. No hubo explicación. No hubo un porqué. Simplemente a mi nombre. Y ahí de pronto todo comenzó a caer en su lugar, o tal vez en su desorden. Óscar, que hasta ese momento no había dicho mucho, se metió en la conversación con su tono acostumbrado.
Ese que te hace sentir que no puedes discutir. Todo está en regla, Antonia. Es legal. La ley lo respalda, dijo haciendo un gesto con la mano como si hablara de algo trivial, de algo que no tuviera peso. Yo, que en ese momento no sabía ni qué pensar, sentí un mareo repentino. Mis manos se volvieron frías, mi cabeza comenzó a girar. La voz de Óscar se volvió un eco lejano, y las palabras de Lucía, la frase a mi nombre, flotaron en el aire como una condena. Pensé en cada firma, en cada momento en que había dicho que sí, en cada vez que me había mostrado papeles que no entendía del todo. ¿Recuerdas esas veces cuando firmé sin dudar, cuando confié, cuando me dijeron que todo estaba bien, que solo era un trámite, un procedimiento? Nunca leí lo que firmaba, nunca entendí lo que realmente significaba. Pensé en lo que había hecho, en cómo me habían empujado a firmar todo eso, en lo que había perdido y en lo que ya no podía recuperar. Me sentí tan tonta, tan pequeña que me quedé en silencio. No podía gritar, no podía pedir que me explicaran. Ya era tarde para eso. Ya había quedado claro al menos para ellos que todo estaba en regla. «Todo está en orden», reiteró Óscar como si de alguna manera sus palabras pudieran limpiar todo lo que me había pasado, como si lo legal lo justificara todo. No dije nada. No podía. Mi mente estaba atrapada en un mar de pensamientos. Estaba perdida en un laberinto de palabras como legal, trámite, acuerdo. Y sin embargo algo me decía que todo lo que había pasado no era justo. La ley podía ser legal, pero la justicia... ¿Dónde estaba la justicia en todo eso? «No te preocupes, mamá», dijo Lucía como si leyera mi incomodidad. «Todo está bien. Ya lo discutimos. La casa está a mi nombre. Es solo para asegurarnos de que todo quede claro. Quedar claro, clarísimo estaba todo. La casa, mi casa, ya no era mía. Mi nombre, mi esfuerzo, mi vida, todo lo que había hecho para levantar ese hogar, ya no importaba. Yo ya no estaba en el centro de todo esto. Había sido reemplazada, desplazada por un simple contrato, por un papel que firmé sin saber lo que significaba. Mi mente empezó a calmarse, aunque la ira seguía creciendo dentro de mí. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo no había visto lo que estaba pasando? ¿Cómo no había escuchado las pequeñas alarmas que sonaban en mi interior cada vez que firmaba algo sin entender? ¿Era realmente legal lo que habían hecho? ¿O solo era una forma de robarme sin que me diera cuenta? Porque lo legal no siempre es lo justo, ¿verdad? Don Eusebio se quedó mirando en silencio. No intervino, pero su mirada lo dijo todo. Él sabía lo que estaba pasando. Sabía lo que yo no quería ver, lo que Lucía y Óscar ya daban por hecho. «Eso es todo», dijo finalmente Lucía levantándose del sillón. «Ahora todo está en orden, mamá». Y yo, sin poder responder, solo asentí. Porque no tenía fuerzas para más. No tenía fuerzas para pelear, para enfrentar lo que había perdido. Solo me quedé allí en la sala mirando el vacío, preguntándome si alguna vez tendría el valor de tomarlo todo de vuelta. Rompo la pared. Lo legal siempre es lo justo. Esa mañana, cuando don Eusebio se paró frente a mí, algo cambió en el aire. Su mirada era distinta, más atenta, más evaluadora. Y yo, que siempre me había quedado callada como la mujer sumisa que esperaba que todo se resolviera solo, decidí hablar. Por primera vez sentí que no podía seguir callada. La escritura, dije sin rodeos. La guardé. Don Eusebio no dijo nada al principio, pero su expresión cambió. De alguna manera ya lo sabía. Algo en su mirada me decía que había esperado esa respuesta, que no le sorprendía, pero que aún así la confirmación lo tocaba. «¿Por qué no la entregaste?», preguntó sin levantar la voz, pero con una seriedad que no había usado antes. «No por lista», respondí mirando el suelo. «La guardé por miedo».
La verdad salió como un suspiro, como si lo hubiera estado guardando durante años. Y en ese momento todo lo que había pasado, todo lo que había dejado que me arrebataran, pareció no importarme tanto. Porque en ese segundo, mientras lo decía, sentí que recobraba algo de control. Algo que creía perdido para siempre. Don Eusebio me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Sus ojos ya no eran los mismos. No me miraba como una víctima más, no me veía con lástima, no me trataba como la madre de Lucía, a la que podían manejar a su gusto. Ahora me veía como alguien que había hecho algo que lo había sorprendido. Algo que por fin me sacaba de la sombra en la que me habían puesto. Tú guardaste la escritura. No me lo esperaba, dijo, y me sorprendió que no lo dijera con juicio. Lo dijo con una especie de respeto, como si mi silencio tuviera un propósito. Algo que él mismo habría hecho, quizás. Yo no sabía si debía sentirme bien o mal. Guardar la escritura no había sido una jugada inteligente, pero en ese momento me sentí más fuerte que nunca. El miedo que había sentido durante todos esos años, las veces que no dije lo que pensaba por temor, ahora se sentía como algo que había superado. No sabía cómo, pero lo había hecho. Y ahí estaba dándole la razón a don Eusebio, dándole la respuesta que había estado evitando todo este tiempo. Don Eusebio asintió lentamente. Lo hiciste porque sentías que te iban a quitar todo, ¿verdad? Me preguntó. Solo asentí. No necesitaba palabras. Lo entendía perfectamente. Por primera vez dijo con un tono más suave: No eres la débil en esta historia, Antonia. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría, pero de una manera distinta. No me dolieron. Me liberaron. Se hizo darme cuenta de que, aunque me había dejado arrastrar por todo lo que sucedía, no era tan débil como pensaba. Había resistido. Había guardado algo importante. Algo que podía recuperar lo que me había sido arrebatado. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó con un leve brillo de esperanza en los ojos. No lo supe. No sabía qué hacer con toda esa información, con toda esa fuerza que acababa de descubrir en mí misma. Pero sí sabía una cosa: ya no iba a ser la misma. Ya no ibas a quedarme callada como antes. No iba a dejar que me arrastraran más. Rompo la pared. ¿Alguna vez sobreviviste guardando algo en silencio? Mariana Figueroa llegó puntual. Era joven, no tan joven, pero tenía esa confianza que te hacía pensar que todo lo que estaba diciendo venía respaldado por años de experiencia, aunque fuera su primer caso con alguien como yo. No se preocupe, señora Morales, dijo sentándose frente a mí sin ningún tipo de formalidades. Vamos a resolverlo. La escuché, pero aún no podía dejar de pensar en lo que me había traído hasta aquí, en lo que me había hecho callar tanto tiempo. Pensé en Lucía, en Óscar, en todo lo que me habían hecho, y cómo yo me había tragado todo. Pensé que esto era lo último, que si alguien no me ayudaba no sabría qué hacer. Mariana se acomodó en la silla, miró los papeles que le di y empezó a hablar con claridad, directa, sin rodeos. Lo que ha pasado aquí, señora, es abuso patrimonial. Me detuve. El término me cayó como una piedra. Abuso patrimonial. No me gustó cómo sonaba, pero algo dentro de mí me dijo que al fin alguien estaba viendo lo que estaba pasando. Abuso patrimonial, repetí sin entender del todo. Sí. Es el robo de tus bienes, tus propiedades, lo que te pertenece, sin que te des cuenta o sin que lo consientas. No solo te han quitado la casa, señora Morales, han controlado todo lo que es tuyo. No era la primera vez que alguien me decía algo así. La diferencia es que ahora había alguien con autoridad, alguien con palabras claras, alguien que no me estaba diciendo que lo legal era lo correcto. Mariana no hablaba como si estuviera buscando excusas. Hablaba con la verdad sin rodeos. No estoy loca, ¿verdad?, pregunté de repente sin pensarlo. No sabía por qué lo dije, pero lo dije. Mariana me miró a los ojos y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía.
No, señora Morales. Usted no está loca. Le han hecho creer que no tiene derecho a nada, pero usted está en su derecho de recuperar todo lo que le pertenece. Mis ojos se humedecieron, pero no dejé que una sola lágrima cayera. No iba a hacerlo, pero era inevitable. Me te estaba sacando todo el peso que había cargado por años. Me estaba dando la fuerza para no quedarme callada, para no seguir cediendo, para no seguir siendo la misma. Mariana siguió hablando, dándome una lista de lo que podíamos hacer. No eran soluciones mágicas. No iban a arreglar todo de inmediato, pero había pasos a seguir, pasos que me daban esperanza. Y por primera vez sentí que algo cambiaba. Lo primero, dijo, es asegurar que el caso sea legalmente sólido. Vamos a revisar todos los documentos, toda la información, y después veremos qué opciones legales tenemos. Va a tomar tiempo, pero hay que empezar. Todo lo que decía lo decía con tal claridad que incluso yo, que nunca entendía mucho de leyes, podía seguirlo. Me sentí como si por fin alguien estuviera dándome un mapa para salir de este laberinto en el que me había metido sola. Gracias, Mariana, fue lo único que pude decir. Y entonces, sin querer, las lágrimas empezaron a salir. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. De un alivio que no sabía que necesitaba. De un alivio que hacía años que no sentía. No hay de qué, señora Morales, dijo Mariana levantándose y dándome una sonrisa. No una sonrisa falsa, sino una sincera. Una sonrisa que me decía que no estaba sola en esto. Rompo la pared. Why does it take so much for a woman my age to trust someone? Lucía explotó. No fue una discusión como las que solíamos tener, esas pequeñas peleas que ignorabas después de un rato. No, esta vez fue distinto. Fue como si algo se hubiera roto dentro de ella. Sus palabras fueron tan rápidas y duras que ni siquiera me dio tiempo de procesarlas. ¿Sabes qué? Ya basta, gritó dándose vuelta hacia mí, sus ojos llenos de furia. ¿Cuánto más vas a seguir aquí, mamá? Ya no puedes seguir viviendo de esta manera. Ya no puedes seguir usando la casa como si fuera tuya. Te lo dije 1000 veces. Oscar estaba en el fondo mirando todo con esa expresión que se me hacía tan cansada y tan vacía. Se acercó con paso firme, pero no se metió de inmediato. Esperó como si estuviera calculando cuándo era el momento para intervenir. «Basta ya, Lucía», dijo él en un tono casi calmado, pero con algo debajo que no podía ignorar. «Mamá, tienes que entender que esto ya no funciona. Ya basta de hacerle la vida difícil a Lucía. De hacerle la vida difícil. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la causa de todo lo que estaba pasando. Yo había estado callada, ¿no? ¿Qué más querían que hiciera? La vida es mía, la casa es mía». Grité sin quererlo con el nudo en la garganta. El miedo y la rabia me hicieron perder el control. Lucía me miró como si no me reconociera. «Ya basta, mamá», dijo ella caminando hacia mí. Sus palabras se volvían más duras, más cortantes. «Ya no puedes seguir aquí. Si no te vas, voy a tener que llamar a alguien que te saque. ¿Entiendes? ¿Me entiendes?» Oscar me miró con una falsa compasión, como si se sintiera mal por mí, pero no me ofrecía ni una mano ni una salida. Me quedé ahí, temblando, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Ellos dos ya no me veían. Ya no veían a su madre, ya no veían a la mujer que había construido esa casa con sus manos. Me veían como una carga, como algo que había que quitar de su camino. «¿Me vas a echar de mi propia casa?», pregunté, mi voz quebrándose por el miedo, por la impotencia. «Sí», gritó Lucía sin dudar. «Si no te vas, lo haré de otra manera». «¿Qué quieres, mamá?» «Una orden de desalojo». Oscar intervino de nuevo como si quisiera hacerme sentir que era el único sensato en esta situación. «Es por tu propio bien», dijo sin ni siquiera mirarme a los ojos. Parecía que todo lo que decía lo repetía como un guión. «¿Sabes que lo que estamos haciendo es lo mejor? ¡Lo mejor!». ¿Qué era lo mejor para ellos?
¿Seguir con su vida mientras yo me quedaba atrás? ¿Hacerse víctimas mientras yo, su madre, me quedaba en la calle? En ese momento el miedo cambió de lado. Ya no era yo la que temía perder la casa. Era Lucía. Era Óscar. Eran ellos los que estaban temblando ahora, aunque no lo admitieran. Yo ya no era la misma. Aunque sentía ese miedo en mi pecho, ese miedo que siempre había controlado mi vida, ahora sentía algo diferente. Ya no me iba a quedar callada. Ya no me iba así a arrastrar. Lo sentí claro. El miedo ya no era solo mío. Me paré aunque mis piernas temblaban. ¿Sabes qué, Lucía?, le dije mirándoles a los ojos. Ya no me vas a echar de aquí. No soy una carga para ti. Esta casa es mía. Y aunque no lo creas, yo voy a pelear por ella. No dije más. No necesitaba decir más. El miedo ya no estaba del lado de ellos. Ya no era yo la que temblaba. Rompo la pared. ¿Has visto cómo alguien se cae cuando ya no manda? La notificación llegó un miércoles por la mañana. No fue nada que no esperara, pero verlo escrito impreso con los sellos oficiales me dio una sensación extraña, como si la casa ya no fuera mía. El papel estaba bien redactado, con todas las palabras correctas, con la forma correcta. Sabía que ahora las cosas estaban tomando un rumbo diferente. Firmas, sellos, firmas. Todo estaba ahí. El abogado de Lucía y Óscar había hecho su trabajo. La notificación decía que la casa sería bloqueada y que se iniciaba un desalojo precautorio. Me lo explicaron claro, de manera muy técnica, como si fuera parte de un proceso normal. Un trámite más. Como si nada de esto fuera importante. Me temblaban las manos. No por el frío, sino por el miedo. Estaba aterrada, pero sabía que no podía volver atrás. Sabía que tenía que firmar si quería que todo esto terminara de alguna manera. Que ya no había nada que perder. Que mis derechos ya no existían para ellos, pero sí para la ley. Lo único que tiene que hacer es firmar aquí, me dijo la asistenta señalando con el bolígrafo la línea marcada. No me mirabas a los ojos. No tenía por qué hacerlo. Era solo un trámite para ella. Su trabajo. Pero para mí no era solo un trámite. Era mi vida. Era todo lo que había hecho, todo lo que había perdido. Con el bolígrafo en la mano miré la página. Cada palabra me dolía un poco más. Desalojo precautorio. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Para mi vida? ¿Para mi futuro? Ya no me quedaba nada más que firmar y continuar con lo que ellos ya habían decidido por mí. Leí cada palabra. No había mucha, solo lo necesario. El abogado había sido claro en su redacción, pero algo dentro de mí quería que algo, cualquier cosa, me diera una razón para no firmar. Un atisbo de esperanza. Pero no la hubo. Firmé. La asistenta me dio el bolígrafo, y mientras ella revisaba el documento, mis dedos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. Sin embargo, lo hice, porque sabía que era lo que tenía que hacer. Era lo que debía hacer. Firmé, y dejé que todo lo que significaba este papel pasara por mis manos, por mi vida. Ahora lo único que queda es esperar, dijo ella levantándose para llevarme el documento a la otra parte de la oficina, donde todo parecía más frío y lejano. Esperar. ¡Qué palabra más amarga! Esperar lo que vendría, lo que seguiría. No importaba cuánto lo pensara, cuánto lo diera vuelta en mi cabeza, no había forma de que pudiera cambiar lo que acababa de pasar. Había firmado. El desalojo era oficial. La casa no era más mía. Y todo lo que había hecho, todo lo que había trabajado por tener, se desvanecía con un simple sellado. Me senté ahí sin moverme, sintiendo la presión en el pecho. Mi mente estaba en blanco. Había hecho lo que debía hacer, pero eso no lo hacía menos doloroso. Sabía que no había vuelta atrás, que ya nada sería igual. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando el control de algo, aunque fuera el control de lo que quedaba de mí. La asistenta volvió con el documento en mano. Todo listo, dijo con una sonrisa que ya no me importaba. Me entregó una copia
y se fue sin decir nada más. Yo me quedé ahí mirando el papel que había firmado. Mi vida ya no pertenecía a esta casa. Mis recuerdos, mis esfuerzos, mis sacrificios, ya no eran míos. Todo eso se había ido con una firma. Rompo la pared. Te animarías a seguir aunque te doliera. Regresé a la casa. No lo planeé. No estaba segura de si debía hacerlo, pero el camino me llevó allí como si no tuviera otra opción. No sabía si sentía miedo, rabia o simplemente un vacío enorme que me empujaba hacia la puerta. Allí estaba frente al portón viéndolo otra vez, como si fuera un extraño que no reconociera. La patrulla estaba estacionada afuera, las luces rojas reflejándose en la pared de la casa. Los vecinos, algunos ya asomándose por sus ventanas, nos miraban, pero nadie se atrevió a salir. Cuando vi la patrulla me detuve un segundo. La duda me invadió, pero no duró mucho. Este era mi regreso. Mi decisión. Lucía apareció en la puerta mirándome con esos ojos que ahora me resultaban fríos y vacíos. Ella no dijo nada al principio. Solo me observó como si viera a una intrusa, como si fuera yo, la que no tenía derecho a estar ahí. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó al fin cruzando los brazos con una expresión que me hizo sentir como si me estuviera mirando desde arriba. No respondí. No iba a darle el gusto. Ya no era momento de discutir. Estaba cansada de las palabras vacías, de los sermones, de las acusaciones. Me limité a caminar paso tras paso, hasta llegar a la puerta. Lucía intentó humillarme una vez más. «No tienes nada aquí, ¿entiendes?», dijo con voz cortante. «Todo esto es mío. ¿Crees que puedes volver solo porque te da la gana?». Me quedé en silencio. No me giré para mirarla. Solo seguí caminando. Sabía que el lugar ya no era lo que era, pero me importaba poco. Ya no dependía de ella ni de sus palabras. Era mi turno. Crucé la puerta sin pedir permiso. No era necesario. El espacio ya no me pertenecía por completo. Pero había algo que me decía que no necesitaba pedirle a nadie que me dejara entrar. La casa, aunque ahora vacía de lo que era mío, todavía tenía el eco de lo que fue. Mi huella seguía allí, aunque quisieran borrarla. Lucía no dijo más, pero sus ojos seguían clavados en mi espalda. La puerta quedó abierta detrás de mí como un recordatorio de todo lo que había pasado. La patrulla afuera, la gente mirando, ellos querían verme rendida. Pero no lo haría. No esta vez. Me quedé allí en el umbral respirando profundo. A pesar del miedo, de la incomodidad, de la rabia, había algo en mí que me decía que recuperar lo que era mío era lo único que importaba ahora. Caminar por el pasillo, ver los rincones que alguna vez fueron míos, me hizo sentir como si algo volviera a encajar. La sensación de estar donde siempre había estado. Todo estaba más vacío, claro, pero todavía lo sentía en los muros, en las marcas en el suelo, en las huellas de mis pasos anteriores. Aquí había vivido. Aquí había luchado. Lucía no entró. Se quedó atrás en la puerta mirándome. Sabía que no ibas a decir nada más. Lo que pasaba ahora era entre ella y yo. Ya no importaba si me humillaba, ya no me dolía. Ya no tenía poder sobre mí. Rompo la pared. ¿Qué se siente recuperar algo frente a quien te lo quitó? Finalmente estoy aquí en mi cama. No es grande, no es lujosa, pero es mía. El colchón cruje un poco como siempre, pero esta vez no me importa. Las sábanas están limpias, el olor es fresco como algo que he recuperado a duras penas. Me meto entre ellas y por primera vez en mucho tiempo me siento como si estuviera en casa. No hay gritos, no hay presiones. Solo el silencio, ese silencio distinto, que ha estado ausente tanto tiempo. Es un silencio de paz, pero no de alegría. No celebro este momento. No me siento victoriosa. Solo respiro. Respiro porque puedo hacerlo. Respiro porque ya no tengo que dar explicaciones. No tengo que justificarme. No tengo que estar a la merced de nadie más. El cuarto del fondo queda atrás una imagen difusa como un recuerdo lejano. Me resulta extraño como si nunca hubiera sido mi lugar.
aunque lo fue por tanto tiempo. Cada rincón de esa habitación me recuerda lo que me hicieron callar, lo que me hicieron creer que era el final. Pero ya no importa. No voy a pensar más en eso. No voy a dejar que me defina. Me acomodo en la cama sin prisa, sintiendo el peso de todo lo que ha pasado. El día ha sido largo, pero ahora en este silencio no hay más miedo. Ya no me siento pequeña, ya no me siento arrinconada. Estoy aquí en mi cuarto y aunque no hay grandes celebraciones, hay algo más importante: tranquilidad. Algo que no sabía que necesitaba tanto. No hay ninguna gran victoria, ninguna gran palabra que pueda decir para describir lo que siento. Solo un suspiro, solo un descanso. Ya no me importa lo que venga después. No tengo más peleas que librar, al menos no por ahora. Rompo la pared. La paz siempre llega con alegría, o a veces solo con cansancio. El teléfono vibra, y cuando veo el nombre en la pantalla me siento vacía. Es Lucía. Está llorando según su mensaje. La misma historia de siempre. La misma excusa, la misma culpa que siempre me deja a mí. Mamá, por favor, te pido perdón. Me siento mal, no sé qué hacer. Te extraño y... La siguiente parte es solo un mar de lágrimas en palabras mal escritas. Siento el peso de sus palabras, pero no sé si quiero oír más. He escuchado tantas veces lo mismo, siempre culpándose por lo que ha hecho, pero nunca cambiando. No sé si aún me quieres, pero... Lo lamento tanto. Oscar no dice nada. Solo me manda un mensaje corto sin emociones. Es lo mejor, mamá. Ya sabes cómo está todo. Nada de lo siento, nada de arrepentimiento. Es solo un... Es lo mejor. Como si todo estuviera justificado. Como si ya no quedara nada por decir, por discutir. Solo tengo que aceptar. Solo tengo que callarme. Me quedo ahí mirando la pantalla sin saber qué hacer. Mi dedo sobre el teclado listo para responder, pero sin palabras que salgan. A veces me pregunto si realmente necesito darles una respuesta. ¿Qué importa lo que diga ahora? Ya no sé si lo que siento es tristeza, rabia o solo un vacío profundo. Lucía me manda más mensajes llenos de promesas rotas. Te juro que voy a cambiar. Pero ya no sé si creerle. Porque, ¿cuántas veces me ha dicho lo mismo? ¿Cuántas veces ha jurado que cambiaría, que todo sería diferente? No importa cuánto lo diga. El daño ya está hecho. Y lo peor de todo es que el que más daño se ha hecho soy yo. Mamá, por favor, contéstame. Es lo último que dice, antes de que el mensaje se quede en visto. Pero no contesto. No sé si debo. No sé si puedo perdonarla. ¡Perdonarla! No sé si estoy lista para eso. Perdonar a Lucía sería perdonarme a mí misma por haberme dejado llevar, por haberme quedado callada, por haber permitido que me trataran de esa manera tanto tiempo. Pero perdonar también es soltar, es dejar ir lo que me ha estado lastimando. No sé si quiero soltar. No sé si quiero dejar que todo eso se apague, porque aunque sé que lo mejor sería perdonarla, la idea de seguir aceptando el mismo patrón me asusta. Yo ya no soy la misma mujer que antes. He recorrido un largo camino y ahora no puedo dar marcha atrás. Decido no responder. No sé qué voy a hacer aún. Tal vez no debería decidir ahora. Tal vez necesito tiempo. Y tal vez nunca llegue a saber si perdonar es lo que quiero hacer. Pero al menos ya no tengo miedo de hacer lo que me haga sentir más libre. Porque esa es la lección que he aprendido en todo esto. El perdón no siempre es para el otro, a veces es solo para uno mismo. Lo único que sé ahora es que no vuelvo atrás. No voy a seguir siendo la mujer que se queda callada, la que se aguanta todo por miedo. No soy esa mujer. No soy la que teme perder, la que se hace pequeña. He llegado demasiado lejos para volver a ser esa persona. Si fuera tu madre, ¿qué me dirías que hiciera ahora?